Era una mañana como cualquier otra en Madrid. El sol de primavera se colaba por las persianas de mi apartamento en el barrio de Malasaña, iluminando suavemente la mesa de la cocina donde estaba tomando mi café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el olor a pan tostado. Afuera, podía escuchar el bullicio típico de la ciudad despertando, el ruido de los coches, el tintineo de las tazas en la terraza del bar de la esquina, y las conversaciones animadas de los vecinos que se dirigían al trabajo. Me llamo Carlos, tengo 35 años y trabajo como profesor en un instituto cercano. Mi hijo, Alejandro, de 10 años, se había ido a la escuela hace una hora. Era un niño alegre y curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Esa mañana, antes de irse, me había pedido que le ayudara con un proyecto de ciencias para la semana siguiente. «Papá, ¿podemos hacer un volcán que erupcione de verdad?», me había preguntado con sus ojos brillantes de emoción. Le prometí que el fin de semana nos dedicaríamos a ello. Estaba a punto de salir hacia el instituto cuando sonó mi móvil. Era el tono que había asignado a mis padres, una melodía alegre que solía traerme buenos recuerdos de mi infancia en Toledo. Sin embargo, esta vez, al contestar, supe inmediatamente que algo no iba bien. «Carlos. Carlos». La voz de mi madre sonaba entrecortada, casi irreconocible. El corazón me dio un vuelco. «Tu hijo está en el hospital. Necesita que estés allí, ahora mismo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El mundo a mi alrededor se desvaneció y solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón y la voz temblorosa de mi madre al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, mamá?». Las palabras salían atropelladamente de mi boca, mientras mi mente intentaba procesar la información. Alejandro estaba en la escuela, ¿cómo podía estar en el hospital? No lo sé, cariño. Nos llamaron del hospital. Solo nos dijeron que hubo un accidente en la escuela. Por favor, ve rápido. La voz de mi madre se quebró en un sollozo. Sin pensar, dejé caer el teléfono. El sonido del aparato golpeando el suelo de baldosas me sacó de mi estupor. Agarré las llaves del coche y salí corriendo del apartamento, sin siquiera cerrar la puerta. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi tropezando en mi prisa. El trayecto hasta el hospital fue un borrón de calles y semáforos. Conducía como un autómata, mi mente un torbellino de preocupaciones y miedos. ¿Qué tipo de accidente? ¿Cuán grave era? Las imágenes más terribles pasaban por mi cabeza: Alejandro herido, inconsciente, rodeado de médicos y máquinas. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento delante de mí, un obstáculo insoportable. Llegué al hospital La Paz en un tiempo récord, aunque a mí me pareció una eternidad. Aparqué el coche de cualquier manera y corrí hacia la entrada de urgencias. El olor característico a desinfectante y el bullicio de médicos y enfermeras me golpearon nada más entrar. «Mi hijo», dije sin aliento a la recepcionista. «Me han llamado. Alejandro García Martínez está ingresado». La mujer, de mediana edad y con una expresión amable, tecleó rápidamente en su ordenador. Frunció el ceño y volvió a teclear. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Lo siento, señor», dijo finalmente, mirándome con confusión. «No tenemos ningún ingreso con ese nombre». Sus palabras tardaron unos segundos en penetrar en mi cerebro saturado de adrenalina. Pero mi madre me llamó. Me dijo que Alejandro estaba aquí, que hubo un accidente en la escuela. La recepcionista volvió a revisar su sistema. «De verdad lo siento, pero no hay ningún Alejandro García Martínez registrado». «¿Estás seguro de que es este el hospital?». La confusión se mezcló con el miedo en mi interior. ¿Me habría equivocado de hospital? Pero La Paz era el más cercano a la escuela de Alejandro. No tenía sentido. Saqué mi móvil con manos temblorosas y marqué el número de mi madre. Nada. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Intenté con el de mi padre. Lo mismo. La ansiedad comenzó a crecer en mi pecho, amenazando con ahogarme. Me senté en una de las sillas de la sala de espera, intentando calmarme y pensar con claridad. Llamé a la escuela de Alejandro.
La secretaria me informó, para mi sorpresa y alivio, que Alejandro estaba en clase, perfectamente bien. No había habido ningún accidente. La confusión dio paso al alivio, y luego a una creciente irritación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me habían hecho pasar por este infierno? Intenté llamar a mis padres una y otra vez, pero seguían sin contestar. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad y frustración. Fui a la escuela de Alejandro, solo para asegurarme de que realmente estaba bien. Verlo salir del colegio, con su mochila a cuestas y una sonrisa en el rostro, fue como un bálsamo para mi alma atormentada. Lo abracé con fuerza, para su sorpresa. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, mirándome con sus grandes ojos marrones. «Nada, cariño», mentí, no queriendo preocuparlo. «Solo me alegro de verte». Esa noche, después de acostar a Alejandro, me senté en el sofá, agotado física y emocionalmente. Mis padres seguían sin dar señales de vida. No entendía por qué me harían pasar por algo así. Mi mente no podía dejar de dar vueltas, recordando el pánico que había sentido, la angustia de pensar que algo le había pasado a mi hijo. Me sentía traicionado y confundido. ¿Había sido todo una broma de muy mal gusto? ¿O había pasado algo que yo no entendía? La incertidumbre me carcomía. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz temblorosa de mi madre: «Tu hijo está en el hospital». A la mañana siguiente, con ojeras y el cuerpo dolorido por la tensión, llevé a Alejandro a la escuela como si nada hubiera pasado. Él parloteaba alegremente sobre su proyecto del volcán, ajeno a la tormenta que se agitaba en mi interior. Yo asentía y sonreía, tratando de mantener la normalidad por él. Decidí tomarme el día libre en el instituto. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba entender por qué mis padres me habían hecho pasar por algo tan cruel. La rabia y la preocupación se mezclaban en mi interior, creando una mezcla tóxica que amenazaba con desbordarme. Mientras conducía de vuelta a casa, recordé que mis padres habían mencionado que regresarían hoy de su viaje a Tenerife. Quizás podría encontrarlos en el aeropuerto y exigirles una explicación cara a cara. Con esa idea en mente, cambié de rumbo y me dirigí hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El tráfico en la M40 era infernal, como siempre a esa hora de la mañana. Los coches avanzaban a paso de tortuga, el sol primaveral se reflejaba en los parabrisas, cegándome por momentos. La radio sonaba de fondo, el locutor hablando sobre el último partido del Real Madrid, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba enfocada en el inminente encuentro con mis padres. Llegué al aeropuerto con el tiempo justo. Aparqué en el parking y me dirigí a la terminal de llegadas. El bullicio típico de un aeropuerto me rodeó, el anuncio de los vuelos por megafonía, el ruido de las maletas rodando por el suelo, las conversaciones en diversos idiomas. Me senté en una de las cafeterías, con vista a la puerta de llegadas, y esperé. Mientras esperaba, decidí revisar mis redes sociales, algo que no había hecho desde el día anterior debido a todo el caos. Fue entonces cuando vi la publicación de mi hermana Laura. Era una foto de ella con mis padres en el avión, todos sonriendo y con cócteles en la mano. El pie de foto decía: «Las mejores vacaciones de todas. Rumbo a casa». Avión, la imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaban, felices y despreocupados, mientras yo había pasado las últimas 24 horas en un infierno de preocupación y angustia. La rabia que había estado conteniendo explotó en mi interior. ¿Cómo podían estar así de felices después de lo que me habían hecho pasar? Me quedé mirando la foto, sintiendo cómo la ira y la decepción se mezclaban en mi interior. No podía creer que mi propia familia me hubiera mentido de esa manera, que hubieran jugado con algo tan serio como la salud de mi hijo. ¿Qué clase de broma cruel era esta? Mientras procesaba todo esto, vi que el vuelo de Tenerife acababa de aterrizar. En cualquier momento, mis padres y mi hermana aparecerían por esa puerta. Me levanté, decidido a enfrentarlos. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba entender por qué habían hecho algo tan horrible. Me paré cerca de la salida, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y rabia.
Estaba listo para la confrontación, aunque sabía que sería dolorosa. No podía imaginar qué explicación podrían darme que justificara el infierno que me habían hecho pasar. Mientras esperaba, no pude evitar pensar en Alejandro. Mi hijo, ajeno a todo este drama, estaría ahora en su clase de matemáticas, probablemente contando los minutos para el recreo. Me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara con mis padres, protegería a Alejandro de todo este lío. Él no tenía por qué sufrir las consecuencias de las acciones irresponsables de los adultos. Los minutos pasaban lentamente. Cada vez que las puertas se abrían, mi cuerpo se tensaba, preparándose para el encuentro. Finalmente, los vi. Mi madre, con su característico pelo canoso y su sonrisa amable. Mi padre, alto y delgado, cargando con las maletas. Y Laura, mi hermana menor, con su pelo rubio recogido en una coleta. Por un momento, al verlos, todos mis sentimientos se mezclaron. El amor que sentía por ellos, el alivio de verlos sanos y salvos, la rabia por su engaño. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, cuando vieron mi expresión, sus sonrisas se desvanecieron. Sabían que algo iba mal. Mi madre fue la primera en acercarse, con los brazos abiertos para abrazarme. Carlos, cariño, ¿qué haces aquí? Retrocedí un paso, evitando su abrazo. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. ¿Por qué me dijiste que Alejandro estaba en el hospital? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Mi madre palideció, mi padre bajó la mirada, y Laura parecía querer que la tierra se la tragara. Era evidente que no esperaban verme allí, que no estaban preparados para esta confrontación. La gente pasaba a nuestro alrededor, algunos lanzando miradas curiosas a nuestra tensa reunión familiar. Pero en ese momento, para mí, solo existíamos nosotros cuatro y las respuestas que necesitaba desesperadamente. El silencio que siguió a mi pregunta parecía eterno. Podía sentir las miradas de los viajeros que pasaban a nuestro lado, curiosos por la escena que estábamos montando en medio del aeropuerto. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Carlos, hijo, vamos a sentarnos y hablemos con calma, dijo, señalando hacia una cafetería cercana. Su voz sonaba cansada, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Asentí secamente y lo seguí, manteniendo cierta distancia. La cafetería estaba medio vacía, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas de fondo. Nos sentamos en una mesa alejada, lejos de oídos indiscretos. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero nadie hizo ademán de pedir nada. Mi madre intentó tomar mi mano por encima de la mesa, pero la retiré. Carlos, cariño, lo sentimos mucho. No queríamos. Comenzó, pero la interrumpí. ¿No querían qué, mamá? ¿No querían hacerme creer que mi hijo estaba en peligro? ¿No querían que pasara el peor día de mi vida? Mi voz temblaba de rabia contenida. Laura, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Carlos, fue idea mía. ¿Yo? ¿Tuya? La miré incrédulo. ¿Por qué harías algo así? Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Queríamos que pasaras más tiempo con Alejandro. ¿Siempre estás tan ocupado con el trabajo? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y pensaron que la mejor manera de lograr eso era haciéndome creer que estaba herido? Mi padre suspiró profundamente. Hijo, sé que suena horrible cuando lo dices así. Pero nuestra intención era buena. Queríamos que te dieras cuenta de lo importante que es pasar tiempo con tu hijo. No podía creer lo que estaba escuchando. La rabia dio paso a una profunda decepción. ¿Y no se les ocurrió simplemente hablar conmigo? ¿Decirme que les preocupaba que no pasara suficiente tiempo con Alejandro? Lo intentamos, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Pero siempre estabas ocupado, siempre tenías una excusa. Pensamos que necesitabas un shock para darte cuenta. Me pasé las manos por el pelo, frustrado. ¿Un shock? ¿Se dan cuenta de lo que me hicieron pasar? Conduje como un loco hasta el hospital, pensando que mi hijo estaba herido o peor. Pasé horas de angustia,
imaginando lo peor. ¿Cómo pudieron hacerme eso? El silencio volvió a caer sobre nosotros. Podía ver la culpa en sus rostros, pero en ese momento no sentía ninguna compasión. Solo quería entender cómo las personas que se suponía que me amaban podían haberme hecho algo tan cruel. Y mientras yo estaba pasando por ese infierno, ustedes estaban de vacaciones, continué, sacando mi teléfono y mostrándoles la foto que Laura había publicado. Riendo y disfrutando como si nada. Laura palideció al ver la foto. Carlos, lo siento tanto. No pensé. Ese es el problema, no, la interrumpí. Ninguno de ustedes pensó en cómo me sentiría yo. Solo pensaron en lo que querían lograr, sin importar el costo. Mi padre intentó intervenir. Hijo, sé que estás enojado y tienes todo el derecho. Pero tienes que entender que lo hicimos porque te amamos, porque amamos a Alejandro. Sus palabras, lejos de calmarme, solo avivaron mi ira. ¿Amor? ¿Llaman a esto amor? ¿Mentir, manipular, causar angustia? Eso no es amor, es egoísmo. Vi cómo mis palabras los golpeaban, especialmente a mi madre, que comenzó a llorar silenciosamente. Una parte de mí quería consolarla, pero la herida era demasiado reciente, demasiado profunda. Carlos, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. Pero tienes que creerme cuando te digo que nuestra intención era buena. Estábamos preocupados por ti, por Alejandro. Sacudí la cabeza, incrédulo. ¿Y no se les ocurrió que tal vez yo también estaba haciendo lo mejor que podía? Soy padre soltero, trabajo duro para darle a Alejandro todo lo que necesita. ¿Creen que no me duele cada vez que tengo que quedarme tarde en el trabajo o perderme uno de sus partidos de fútbol? Mis palabras parecieron caer como un peso sobre ellos. Por primera vez, vi en sus ojos un atisbo de comprensión de lo que me habían hecho pasar. Lo siento, hijo, dijo mi padre, su voz quebrada. Nos equivocamos. Terriblemente. Asentí, sin saber qué más decir. El enojo inicial se estaba disipando, dejando paso a un profundo cansancio y una tristeza que me pesaba en el pecho. Necesito tiempo, dije finalmente, poniéndome de pie. Tiempo para procesar todo esto, para pensar en cómo seguir adelante. Carlos, por favor, suplicó mi madre, alcanzando mi mano. Esta vez, no la retiré. No nos alejes. Haremos lo que sea para arreglar esto. Miré sus ojos llenos de lágrimas, los rostros preocupados de mi padre y mi hermana. A pesar de todo, eran mi familia. Pero la confianza se había roto, y no estaba seguro de cómo o si podría repararse. Les llamaré, dije finalmente. Pero ahora necesito estar solo. Salí de la cafetería sin mirar atrás, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda. El bullicio del aeropuerto me envolvió nuevamente, pero ahora parecía distante, como si estuviera observando todo a través de un cristal. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, mi mente daba vueltas. ¿Cómo iba a explicarle esto a Alejandro? ¿Cómo podría volver a confiar en mi familia después de esto? La idea de que las personas que más amaba en el mundo pudieran lastimarme así me dejaba un sabor amargo en la boca. Llegué a mi coche y me senté tras el volante, pero no arranqué de inmediato. Me quedé allí, mirando sin ver realmente, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Lloré de rabia, de tristeza, de decepción. Después de lo que parecieron horas, logré calmarme lo suficiente para conducir. El tráfico de Madrid me recibió como siempre, caótico y ruidoso. Pero por primera vez, agradecí la distracción. Concentrarme en la carretera, en los otros coches, en las señales de tráfico, me ayudaba a no pensar en la confrontación que acababa de tener. Llegué a casa justo a tiempo para recoger a Alejandro de la escuela. Verlo correr hacia mí con su mochila rebotando en su espalda y una sonrisa enorme en su rostro fue como un bálsamo para mi alma herida. Lo abracé con fuerza, quizás demasiado, porque me miró con curiosidad. ¿Estás bien, papá?, preguntó, sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. Forcé una sonrisa. Sí, campeón.
Solo estoy feliz de verte. ¿Qué te parece si hoy hacemos ese volcán que querías? Su rostro se iluminó con emoción. ¿En serio? Genial. Mientras caminábamos hacia el coche, Alejandro parloteaba sobre su día en la escuela, sobre el proyecto del volcán, sobre 1000 cosas más. Lo escuché con atención, agradecido por la normalidad de ese momento. En casa, pasamos la tarde construyendo un volcán de cartón y papel maché. Mezclamos vinagre y bicarbonato para crear la lava, y reímos juntos cuando la erupción resultó más explosiva de lo que esperábamos, salpicando todo de rojo. Mientras limpiábamos el desastre, Alejandro me miró seriamente. Papá, ¿por qué no vienen los abuelos a visitarnos? Hace mucho que no los veo. Su pregunta inocente me golpeó como una bofetada. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que su familia había mentido, que habían jugado con algo tan serio como su salud? Los abuelos están ocupados, cariño, dije finalmente. Pero estoy seguro de que pronto podremos verlos. Alejandro asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Pero yo me sentía culpable por mentirle, aunque fuera una mentira piadosa. ¿No era eso exactamente lo que mis padres habían hecho conmigo? Esa noche, después de acostar a Alejandro, me senté en el sofá con una cerveza, tratando de poner en orden mis pensamientos. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas de mis padres y Laura, pero no me sentía listo para hablar con ellos. Encendí la televisión, buscando algo que me distrajera, pero nada lograba captar mi atención. Mi mente seguía volviendo a la conversación en el aeropuerto, a la foto de ellos riendo en el avión, al pánico que había sentido cuando creí que Alejandro estaba en peligro. Finalmente, decidí revisar los mensajes. Había docenas, todos llenos de disculpas, de ruegos para que los perdonara, de promesas de que nunca volverían a hacer algo así. Pero, ¿cómo podía estar seguro? ¿Cómo podía volver a confiar en ellos después de esto? Me encontré mirando una foto antigua en la pared, de todos nosotros en la playa de la Concha en San Sebastián. Alejandro tendría unos 5 años, sentado sobre los hombros de mi padre, riendo. Mi madre y Laura hacían castillos de arena, y yo estaba de pie junto a ellos, sonriendo a la cámara. Parecíamos tan felices, tan unidos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Laura: sé que estás enojado y tienes todo el derecho. Pero por favor, no nos alejes. Te quiero, hermano. Suspiré profundamente. A pesar de todo, los amaba. Eran mi familia. Pero el camino hacia el perdón y la reconciliación parecía largo y difícil. ¿Podríamos reconstruir lo que se había roto? ¿Podría volver a confiar en ellos? Con estos pensamientos en mente, me fui a la cama, sabiendo que me esperaban días difíciles por delante. La confrontación en el aeropuerto había sido solo el comienzo. Ahora vendría lo más difícil: decidir cómo seguir adelante, cómo sanar las heridas y, tal vez, cómo perdonar. Los días siguientes a la confrontación en el aeropuerto fueron una montaña rusa emocional. Me sumergí en mi trabajo en el instituto, tratando de mantener una apariencia de normalidad frente a mis alumnos y colegas. Pero por dentro, era un torbellino de emociones encontradas. Cada mañana, al dejar a Alejandro en la escuela, sentía una punzada de culpa. Él seguía preguntando por sus abuelos y su tía, y yo seguía dando evasivas. Pronto, cariño, le decía, sin saber realmente si eso era cierto. Una tarde, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, mi compañera Lucía se acercó con una taza de café. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a mi lado. «Llevas días con cara de pocos amigos». Suspiré, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «Es complicado, Lucía. Problemas familiares». Ella asintió comprensivamente. «A veces la familia puede ser difícil. Pero recuerda que también son los que están ahí cuando más los necesitas». Sus palabras me hicieron reflexionar. Sí, mi familia me había lastimado profundamente, pero ¿no habían estado siempre ahí para mí en el pasado? Recordé cómo mis padres me apoyaron cuando decidí ser padre soltero, cómo Laura cuidaba de Alejandro cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Esa noche,
después de acostar a Alejandro, me senté en el sofá con mi teléfono en la mano. Tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas de mis padres y Laura. Respiré hondo y marqué el número de mi madre. Contestó al primer tono. Carlos. Su voz sonaba esperanzada y temerosa a la vez. Hola, mamá, dije, sorprendido por lo ronca que sonaba mi propia voz. Creo que es hora de que hablemos. Acordamos vernos al día siguiente en casa de mis padres. Pasé la noche dando vueltas en la cama, ensayando mentalmente lo que quería decir, tratando de ordenar mis pensamientos y emociones. A la mañana siguiente, después de dejar a Alejandro en la escuela, conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de Madrid. El trayecto por la M30 estaba inusualmente despejado, como si el universo quisiera asegurarse de que no tuviera excusas para llegar tarde o dar marcha atrás. La casa de mis padres, una vivienda unifamiliar con un pequeño jardín, se alzaba frente a mí. ¿Cuántos recuerdos guardaba ese lugar? Desde las fiestas de cumpleaños de mi infancia hasta las primeras palabras de Alejandro. Por un momento, dudé. ¿Estaba realmente preparado para esta confrontación? Antes de que pudiera cambiar de opinión, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, con una expresión de ansiedad y esperanza en su rostro. Carlos, hijo, pasa por favor. Entré en la casa, el aroma familiar a café recién hecho y el perfume de las flores del jardín me envolvieron. En el salón, mi padre y Laura esperaban, sentados en el sofá. El ambiente estaba cargado de tensión. Carlos, comenzó mi padre, poniéndose de pie. Gracias por venir. Asentí, sin saber muy bien qué decir. Me senté en el sillón frente a ellos, sintiendo el peso de sus miradas. Antes que nada, dijo mi madre, sentándose a mi lado, queremos que sepas lo profundamente arrepentidos que estamos. Lo que hicimos fue imperdonable. Sí, añadió Laura, con la voz temblorosa. Nunca debimos jugar con algo tan serio. Estábamos equivocados y lo sentimos mucho. Los miré a cada uno, viendo la sinceridad en sus ojos. Pero la herida aún estaba fresca, y las palabras no bastaban para sanarla. Quiero entender, dije finalmente. Necesito saber cómo se les ocurrió que esto era una buena idea. Mi padre suspiró profundamente. Hijo, veíamos cómo te esforzabas día tras día. Cómo te perdías momentos importantes de la vida de Alejandro por el trabajo. Nos preocupaba que el tiempo pasara y que un día te arrepintieras de no haber estado más presente. Pero esa no era su decisión, respondí, sintiendo cómo la ira volvía a surgir. Soy un adulto, soy padre. ¿No creen que yo también me preocupo por eso? ¿Qué no me duele cada vez que tengo que perderme un evento de Alejandro? Lo sabemos, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Y ese fue nuestro error. En lugar de hablarlo contigo, de ofrecerte nuestro apoyo, tomamos una decisión terrible. Fue mi idea, intervino Laura. Yo pensé que necesitabas un shock, algo que te hiciera ver lo importante que es pasar tiempo con Alejandro. Pero me equivoqué, Carlos. Me equivoqué terriblemente y lo siento tanto. Verlos así, arrepentidos y vulnerables, hizo que parte de mi enojo se disipara. Pero el dolor seguía ahí, la confianza rota. ¿Saben lo que me hicieron pasar?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. Las horas de angustia, pensando que algo le había pasado a Alejandro. El miedo, la impotencia. Mi madre tomó mi mano, y esta vez no la aparté. Lo sabemos, hijo. Y viviremos con esa culpa el resto de nuestras vidas. Pero por favor, danos la oportunidad de enmendarlo. De recuperar tu confianza. Miré sus rostros, los rostros de las personas que me habían criado, que me habían apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Podía perdonarlos? ¿Podíamos superar esto? No será fácil, dije finalmente. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Lo entendemos, dijo mi padre. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Terapia familiar, darte el espacio que necesites, lo que sea. Asentí lentamente. Necesito tiempo.
Y necesito que entiendan que las cosas no volverán a ser como antes, al menos no de inmediato. Por supuesto, dijo Laura. Tomaremos las cosas con calma, a tu ritmo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio. Carlos, ¿cómo está Alejandro? Debe estar preguntando por nosotros. La mención de mi hijo me recordó otra complicación. Él está bien. Y sí, pregunta por ustedes. No. No le he contado lo que pasó. No sé cómo explicárselo. Quizás podríamos verlo, preguntó mi padre tentativamente. Prometo que no diremos nada sobre lo que pasó. Consideré la idea por un momento. Por mucho que estuviera herido, no podía negar que Alejandro amaba a sus abuelos y a su tía. ¿Tenía derecho a alejarlo de ellos? Está bien, dije finalmente. Pero con condiciones. Nada de regalos excesivos o intentos de compensar. Y yo estaré presente todo el tiempo. Vi el alivio en sus rostros. Gracias, hijo, dijo mi madre. Te prometo que no te defraudaremos. Pasamos la siguiente hora estableciendo límites y expectativas. Fue una conversación difícil, llena de momentos incómodos y emociones a flor de piel. Pero al final, sentí que habíamos dado un pequeño paso hacia la reconciliación. Cuando me levanté para irme, mi padre me detuvo. Carlos, sé que tardaremos en recuperar tu confianza. Pero quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. Del padre que eres, del hombre en que te has convertido. Y lamentamos profundamente haber puesto eso en duda con nuestras acciones. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Sentí un nudo en la garganta y solo pude asentir antes de salir. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Parte de mí se sentía aliviado de haber tenido esta conversación, de haber dado el primer paso hacia la reconciliación. Otra parte seguía herida, temerosa de volver a confiar. Al llegar a casa, me encontré con Alejandro jugando en el salón. Al verme, corrió a abrazarme. Papá, ¿dónde estabas? Te he echado de menos. Lo abracé fuerte, inhalando el aroma de su champú de manzana. Estaba con los abuelos y la tía Laura, cariño. De hecho, ¿qué te parece si los visitamos este fin de semana? Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Genial. ¿Podemos llevar el volcán que hicimos para mostrárselo? Sonreí, sintiendo una mezcla de amor y nostalgia. Claro que sí, campeón. Estoy seguro de que les encantará verlo. Esa noche, mientras Alejandro dormía, me senté en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de Madrid. El cielo estaba despejado, y podía ver algunas estrellas a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensé en el día que había tenido, en la conversación con mi familia, en el camino que teníamos por delante. No sería fácil, lo sabía. La confianza rota no se repara de la noche a la mañana. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un atisbo de esperanza. Saqué mi teléfono y, tras un momento de duda, envié un mensaje al grupo familiar: gracias por la conversación de hoy. Alejandro está emocionado por verlos este fin de semana. Paso a paso. Las respuestas no tardaron en llegar, llenas de emojis de corazones y palabras de agradecimiento. Sonreí levemente. Sí, paso a paso. Era todo lo que podíamos hacer por ahora. Mientras me preparaba para ir a la cama, me detuve frente a la habitación de Alejandro. Lo observé dormir pacíficamente, ajeno a todos los dramas de los adultos. Me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, siempre pondría su bienestar y su felicidad por encima de todo. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por Alejandro, por mi familia, y por mí mismo, estaba dispuesto a recorrerlo. Con ese pensamiento, me fui a dormir, preparándome para los desafíos que vendrían, pero también para la posibilidad de sanar y crecer juntos como familia. Los días que siguieron a la confrontación con mi familia fueron un torbellino de emociones y ajustes. Cada mañana, al despertar, sentía una mezcla de alivio por haber dado el primer paso hacia la reconciliación y de ansiedad por lo que el futuro nos deparaba.
El fin de semana de la visita se acercaba, y con él, una mezcla de anticipación y nerviosismo. El viernes por la tarde, después de recoger a Alejandro de su clase de fútbol en el polideportivo del barrio, decidimos pasar por el supermercado para comprar algunas cosas para la visita del día siguiente. Mientras recorríamos los pasillos, Alejandro parloteaba emocionado sobre todo lo que quería contarles a sus abuelos y a su tía. «Papá, ¿crees que a la abuela le gustará el dibujo que hice en clase de arte?» «¿Es un retrato de toda la familia?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. Sonreí, sintiendo una punzada en el corazón. «Estoy seguro de que le encantará, campeón. La abuela siempre ha adorado tus dibujos». Mientras Alejandro escogía qué galletas llevar, mi mente divagaba. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Podríamos actuar con normalidad frente a Alejandro? La idea de fingir que todo estaba bien me incomodaba, pero sabía que era necesario por el bien de mi hijo. Al llegar a casa, mientras Alejandro se duchaba, decidí revisar el correo. Entre las habituales facturas y publicidad, había un sobre que llamó mi atención. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos a mano con una caligrafía que me resultaba vagamente familiar. Intrigado, abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita en papel de cuaderno. Al desplegarla, reconocí inmediatamente la letra de mi hermana Laura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me escribiría una carta cuando podía simplemente llamarme o enviarme un mensaje? Comencé a leer: «Querido Carlos, sé que debería decirte esto en persona, pero la verdad es que no tengo el valor. La culpa me está comiendo viva y necesito que sepas toda la verdad sobre lo que pasó. Primero, quiero que sepas que te quiero, que quiero a Alejandro, y que nunca fue mi intención lastimarte. Pero sé que lo hice, y lo siento profundamente». La idea de la llamada falsa sobre el accidente de Alejandro fue mía, sí, pero hay más detrás de esa decisión de lo que te contamos en el aeropuerto. Me detuve un momento, sintiendo como mi corazón se aceleraba. ¿Qué más podía haber? Respiré hondo y continué leyendo. Hace unos meses, escuché sin querer una conversación entre mamá y papá. Estaban preocupados por ti, por cómo te estabas perdiendo momentos importantes de la vida de Alejandro debido al trabajo. Hablaban de cómo podrían ayudarte a darte cuenta de que necesitabas equilibrar mejor tu vida. En ese momento, acababa de terminar un curso de psicología en la universidad, y creí tener la solución perfecta. Les hablé sobre un experimento que habíamos estudiado, donde se sometía a las personas a situaciones de estrés para hacerlas reevaluar sus prioridades. Les dije que quizás, si te hacíamos creer por un momento que algo le había pasado a Alejandro, te darías cuenta de lo importante que era pasar más tiempo con él. Mamá y papá no estaban convencidos al principio, pero yo insistí. Les dije que sería rápido, que solo serían unas horas de preocupación y que después verías las cosas con claridad. Fui yo quien los convenció, Carlos. Ellos solo querían ayudarte, y yo les di una manera terrible de hacerlo. Sé que no hay excusa para lo que hicimos. Jugamos con tus emociones, te causamos un dolor innecesario. Pero quiero que sepas que nunca fue con mala intención. Estábamos equivocados, terriblemente equivocados, pero lo hicimos porque te queremos y nos preocupamos por ti y por Alejandro. El viaje a Tenerife. Bueno, esa es otra parte de la historia que no te contamos. Originalmente, íbamos a cancelarlo. Pero después de hacer la llamada, entramos en pánico. No sabíamos cómo enfrentarte, cómo explicarte lo que habíamos hecho. Así que, en un acto de cobardía, decidimos irnos de todas formas, pensando que tendríamos tiempo para pensar en cómo arreglar las cosas. Sé que esto probablemente te hará enojar aún más, y lo entiendo. Tienes todo el derecho. Solo espero que algún día puedas perdonarnos, especialmente a mí. Fui la instigadora de todo esto, y cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Te quiero, hermano. Y lo siento mucho. Laura, terminé de leer la carta con las manos temblorosas. Un torbellino de emociones me invadía: rabia, tristeza, confusión. ¿Cómo podían haber pensado que esto era una buena idea? ¿Un experimento psicológico? ¿En qué estaba pensando Laura? Me dejé caer en el sofá, la carta aún en mis manos. Por un lado,
Apreciaba la honestidad de Laura, su valentía al confesar toda la verdad. Por otro, sentía que esta nueva información abría viejas heridas que apenas estaban comenzando a sanar. «Papá, ¿estás bien?». La voz de Alejandro me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta del salón, con el pelo aún húmedo de la ducha y una expresión de preocupación en su rostro. Rápidamente doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi camisa. «Sí, campeón, estoy bien. Solo estaba leyendo algo del trabajo». Alejandro no pareció muy convencido, pero no insistió. «¿Podemos ver una película antes de dormir? Mañana es sábado y veremos a los abuelos». Su inocencia, su emoción por ver a su familia, contrastaba fuertemente con el tumulto que sentía en mi interior. Pero me esforcé por sonreír. «Claro que sí. Ve eligiendo una mientras preparo unas palomitas». Mientras Alejandro se acomodaba en el sofá, yo me dirigí a la cocina, necesitando un momento a solas para procesar lo que acababa de leer. Metí la bolsa de palomitas en el microondas y me apoyé en la encimera, cerrando los ojos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Confrontar a Laura? ¿Contarles a mis padres que sabía toda la verdad? La visita de mañana ahora parecía aún más complicada. El pitido del microondas me sacó de mis cavilaciones. Vertí las palomitas en un bol y regresé al salón, donde Alejandro ya había puesto una película de superhéroes. Me senté a su lado, agradecido por la distracción. Durante la película, mientras Alejandro reía y comentaba las escenas de acción, yo no podía dejar de pensar en la carta. Parte de mí quería llamar a Laura inmediatamente y exigirle explicaciones. Otra parte quería cancelar la visita de mañana y tomarme más tiempo para procesar todo esto. Pero al mirar a Alejandro, tan feliz y emocionado por ver a sus abuelos y a su tía, supe que no podía hacer eso. Él no tenía la culpa de los errores de los adultos, y no sería justo privarlo de ver a su familia. Cuando la película terminó y acosté a Alejandro, me quedé un rato sentado en el borde de su cama, observándolo dormir. Su rostro sereno, libre de preocupaciones, me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Por él, por su felicidad, estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Regresé al salón y saqué la carta de mi bolsillo. La releí una vez más, tratando de entender las motivaciones de mi hermana, de mis padres. Aunque seguía dolido y enojado, también sentía una pizca de comprensión. Habían actuado de manera equivocada, sí, pero desde un lugar de amor y preocupación. Tomé mi teléfono y, después de dudar un momento, le envié un mensaje a Laura: «Recibí tu carta. Mañana hablaremos». Su respuesta llegó casi instantáneamente: «Lo siento mucho, Carlos. Gracias por darnos la oportunidad de hablar». Suspiré profundamente. Mañana sería un día largo y emocionalmente agotador. Pero era necesario. Por el bien de mi familia, por el bien de Alejandro, teníamos que enfrentar esto y encontrar una manera de seguir adelante. Me fui a la cama con la mente llena de pensamientos y el corazón pesado. Pero también con una determinación renovada. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad para sanar, para perdonar, para reconstruir los lazos familiares que se habían dañado. Mientras me quedaba dormido, pensé en Alejandro, en su sonrisa, en su emoción por ver a su familia. Y supe que, por difícil que fuera, valdría la pena el esfuerzo. Porque al final del día, la familia, con todos sus defectos y complicaciones, seguía siendo lo más importante. La mañana del sábado llegó demasiado pronto. Me desperté antes de que sonara la alarma, con un nudo en el estómago y la mente ya trabajando a toda velocidad. La carta de Laura seguía sobre mi mesita de noche, un recordatorio tangible de la conversación que me esperaba. Me levanté y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. Mientras el café se hacía, escuché los pasos emocionados de Alejandro corriendo por el pasillo. «Papá. Hoy vamos a ver a los abuelos», exclamó, entrando en la cocina con una energía que contrastaba fuertemente con mi estado de ánimo. «Así es, campeón», respondí, esforzándome por sonreír. «¿Qué te parece si desayunamos unos churros con chocolate? Podemos pasar por la churrería de la esquina antes de ir». Los ojos de Alejandro se iluminaron ante la perspectiva de este tratamiento especial. Mientras desayunábamos,
No pude evitar observar a mi hijo, tan ajeno a todo el drama que estaba ocurriendo a su alrededor. Su inocencia y entusiasmo me recordaron por qué estaba haciendo todo esto, por él, por su felicidad y su relación con su familia. Después de desayunar y vestirnos, nos dirigimos al coche. El trayecto hasta la casa de mis padres fue silencioso, con Alejandro absorto en su tablet y yo perdido en mis pensamientos. Las calles de Madrid pasaban borrosas a nuestro alrededor, el familiar paisaje urbano mezclándose con los recuerdos de mi infancia y la ansiedad por lo que estaba por venir. Al llegar, vi que el coche de Laura ya estaba aparcado frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, tratando de calmarme. Vamos, Alejandro, dije, forzando una sonrisa. Apenas habíamos tocado el timbre cuando la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, con una sonrisa nerviosa en su rostro. «Abuela», gritó Alejandro, lanzándose a sus brazos. «Mi niño precioso», dijo ella, abrazándolo fuertemente. Luego me miró, la preocupación evidente en sus ojos. «Carlos, hijo, pasad». Entramos en la casa. El aroma familiar a café recién hecho y el perfume de las flores del jardín me golpearon, trayendo consigo una oleada de recuerdos. Mi padre y Laura estaban en el salón, ambos visiblemente tensos. «Abuelo». «Tía Laura». Alejandro corrió hacia ellos, ajeno a la tensión en el ambiente. Saludé con un gesto de cabeza, sin saber muy bien cómo actuar. Laura me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y miedo. «Alejandro», dijo mi padre, forzando una sonrisa, «¿qué te parece si vamos al jardín a ver cómo están las plantas que sembramos la última vez que viniste?» Mi hijo asintió entusiasmado y siguió a mi padre al jardín. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, el silencio cayó sobre la habitación como una losa. «Carlos», comenzó Laura, pero levanté una mano para detenerla. «Antes de que digáis nada», dije, sacando la carta de mi bolsillo, «quiero que sepáis que lo sé todo». Laura me lo contó en esta carta. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre. Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Hijo», dijo mi madre, su voz apenas un susurro, «lo sentimos tanto». «No», la interrumpí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo comenzaba a salir. «No quiero oír más disculpas. Quiero la verdad. Quiero entender cómo pudisteis pensar que esto era una buena idea». Laura fue la primera en hablar. «Carlos, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. El curso de psicología, el experimento. Creí que podría ayudarte a ver las cosas de otra manera. Pero me equivoqué terriblemente». «¿Un experimento?», repetí, incrédulo. «Jugasteis con mis emociones, me hicisteis creer que mi hijo estaba en peligro, por un maldito experimento». «No fue solo eso», intervino mi madre. «Estábamos preocupados por ti, por Alejandro. Veíamos cómo te esforzabas tanto en el trabajo, cómo te perdías momentos importantes». «¿Y no se os ocurrió simplemente hablar conmigo?», pregunté, mi voz elevándose. «¿No pensasteis que quizás yo también estaba haciendo lo mejor que podía?». «Lo intentamos», dijo mi padre, que acababa de entrar en la habitación. Alejandro debía estar aún en el jardín. «Pero siempre estabas ocupado, siempre había una excusa». Me pasé las manos por el pelo, frustrado. «Soy padre soltero. Tengo un trabajo exigente. ¿Creéis que no me duele cada vez que tengo que perderme algo importante de Alejandro? Pero lo hago por él, para darle una buena vida». «Lo sabemos», dijo Laura, con lágrimas en los ojos. «Y eso es lo que nos preocupaba. Que estuvieras sacrificando tanto que al final te perdieras lo más importante». «Eso no justifica lo que hicisteis», respondí, sintiendo como la ira daba paso a una profunda tristeza. «Me hicisteis creer que lo peor había pasado». ¿Tenéis idea de lo que sentí en ese momento? ¿Del miedo, de la angustia? Vi cómo el peso de mis palabras caía sobre ellos. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, mi padre la abrazó, y Laura parecía hundirse en su asiento. «Y luego», continué, «cuando os fuisteis de vacaciones. ¿Cómo pudisteis?». «Fue cobardía», admitió Laura. «Nos asustamos».
No sabíamos cómo enfrentarte, cómo explicarte lo que habíamos hecho. Así que huimos. El silencio cayó sobre nosotros. Podía escuchar la risa de Alejandro en el jardín, ajena a todo el drama que se desarrollaba en el interior de la casa. No sé si puedo perdonaros, dije finalmente. No sé si las cosas podrán volver a ser como antes. Lo entendemos, dijo mi padre. Y aceptaremos lo que decidas. Pero queremos que sepas que te amamos, que amamos a Alejandro, y que haríamos cualquier cosa para arreglar esto. Miré a cada uno de ellos. Vi el arrepentimiento en sus ojos, el dolor, el miedo a perderme a mí y a Alejandro. Y a pesar de todo el dolor que sentía, una parte de mí sabía que ellos también estaban sufriendo. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para procesar todo esto, para decidir cómo seguir adelante. Pero por el bien de Alejandro, intentaré que podamos tener una relación cordial. Vi cómo un atisbo de esperanza aparecía en sus rostros. Pero, añadí, las cosas tendrán que cambiar. Necesito poder confiar en vosotros de nuevo, y eso llevará tiempo. Y necesito que respetéis mis decisiones como padre. Todos asintieron, lágrimas en sus ojos. Y una cosa más, dije, mirando directamente a Laura. No más experimentos, no más manipulaciones. Si hay un problema, hablamos de ello como adultos. ¿Entendido? Entendido, respondió Laura, su voz apenas un susurro. En ese momento, Alejandro entró corriendo en la habitación. Papá. El abuelo dice que podemos hacer una barbacoa para comer. ¿Podemos? Miré a mi hijo, tan feliz e inocente, y luego a mi familia. Vi la esperanza y el miedo en sus ojos, el deseo de hacer las cosas bien. Claro que sí, campeón, respondí, forzando una sonrisa. Ve con el abuelo a preparar todo. Mientras Alejandro salía corriendo de nuevo, me volví hacia mi familia. Esto no significa que todo esté perdonado, dije. Pero por Alejandro, estoy dispuesto a intentarlo. Vi cómo la tensión en la habitación se aliviaba un poco. No estaba todo arreglado, ni mucho menos, pero era un comienzo. Un primer paso hacia la sanación y la reconstrucción de nuestra familia. Salimos al jardín, donde el sol de Madrid brillaba sobre nosotros. Mientras veía a Alejandro ayudar a mi padre con la barbacoa, a mi madre preparar la ensalada y a Laura poner la mesa, sentí una mezcla de emociones. Dolor por lo que había pasado, esperanza por lo que podría venir, y sobre todo, un profundo amor por esta familia imperfecta pero mía. El camino hacia el perdón y la reconciliación sería largo y difícil, lo sabía. Pero mientras observaba a Alejandro reír con sus abuelos, supe que valdría la pena intentarlo. Por él, por mí, por todos nosotros. La barbacoa familiar, con su mezcla de olores, risas y conversaciones triviales, se convirtió en un símbolo de lo que esperábamos reconstruir. No sería fácil, y llevaría tiempo, pero estábamos dando el primer paso. Y por ahora, eso era suficiente. Las semanas siguientes a la confrontación en casa de mis padres fueron un periodo de reflexión y ajuste para toda la familia. La rutina diaria continuaba, yo seguía dando clases en el instituto, Alejandro iba a la escuela y participaba en sus actividades extracurriculares, pero había un cambio sutil en el aire, una sensación de que estábamos todos caminando sobre hielo fino. Las visitas a mis padres se volvieron menos frecuentes y más cortas. Cuando íbamos, la tensión era palpable, aunque todos nos esforzábamos por mantener una fachada de normalidad por el bien de Alejandro. Mi hijo, con su aguda percepción infantil, notaba que algo no estaba del todo bien, pero no sabía exactamente qué. Una tarde, mientras regresábamos de una de estas visitas, Alejandro me preguntó desde el asiento trasero del coche: «Papá, ¿por qué ya no nos quedamos a cenar en casa de los abuelos como antes?» Su pregunta me pilló desprevenido. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. Verás, cariño, a veces los adultos necesitamos tiempo para resolver algunas cosas. Pero no te preocupes, seguiremos viendo a los abuelos. Alejandro asintió, aunque pude ver en el espejo retrovisor que no estaba del todo satisfecho con mi respuesta. Me dolía no poder ser completamente honesto con él, pero ¿cómo explicarle a un niño de 10 años la complejidad de las relaciones familiares y el proceso de perdonar?
Los días pasaban, y aunque el dolor inicial se iba atenuando, la confianza rota seguía siendo una herida abierta. Laura intentaba acercarse a mí, enviándome mensajes ocasionales preguntando cómo estábamos Alejandro y yo, o compartiendo alguna anécdota de su trabajo. Yo respondía con cortesía, pero manteniendo cierta distancia. Mis padres, por su parte, parecían estar dando un paso atrás, respetando el espacio que les había pedido. Sin embargo, podía sentir su preocupación y su deseo de arreglar las cosas en cada interacción que teníamos. Fue durante una tarde lluviosa de otoño cuando las cosas comenzaron a cambiar. Estaba en casa, corrigiendo exámenes, mientras Alejandro jugaba en su habitación. El timbre sonó, y al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Laura. «Hola, Carlos», dijo, con una sonrisa nerviosa. «Sé que debería haber llamado antes, pero, ¿podemos hablar?» Por un momento, consideré decirle que no era un buen momento, pero algo en su expresión me hizo cambiar de opinión. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Nos sentamos en el salón, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenando el silencio incómodo entre nosotros. «Carlos», comenzó Laura, «sé que te he pedido perdón 1000 veces, y sé que las palabras no son suficientes. Pero quiero que sepas que he estado yendo a terapia». Esto me sorprendió. «¿Terapia?» Ella asintió. «Sí. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que necesitaba ayuda para entender por qué hice lo que hice, por qué pensé que era una buena idea. Y, bueno, he aprendido mucho sobre mí misma». La escuché mientras me contaba cómo la terapia le había ayudado a entender sus propias inseguridades, su necesidad de control, y cómo esto había influido en sus acciones. «No estoy buscando excusas», dijo, con lágrimas en los ojos. «Lo que hice estuvo mal, y lo sé. Pero estoy trabajando para ser mejor, para no volver a cometer un error así nunca más». Su honestidad y vulnerabilidad me conmovieron. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí que estaba viendo a la verdadera Laura, a mi hermana, no a la persona que había planeado ese terrible engaño. «Aprecio que me cuentes esto, Laura», dije finalmente. «Y me alegra que estés buscando ayuda». Ella sonrió débilmente. «Gracias por escucharme. Sé que llevará tiempo, pero espero que algún día puedas perdonarme completamente. Te echo de menos, hermano. Echo de menos a mi familia». En ese momento, Alejandro salió de su habitación. Al ver a Laura, sus ojos se iluminaron. «Tía Laura», gritó, corriendo a abrazarla. Observé cómo Laura abrazaba a mi hijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. El rencor que había estado guardando comenzó a disolverse, reemplazado por un deseo de sanar, de reconstruir los lazos familiares que se habían roto. «¿Qué te parece si nos quedamos a cenar, Laura?», me encontré diciendo. La sonrisa que iluminó su rostro fue toda la respuesta que necesitaba. Esa cena marcó un punto de inflexión. Mientras cocinábamos juntos, con Alejandro ayudando a su manera, sentí que estábamos dando los primeros pasos hacia la reconciliación. La conversación fluyó más fácilmente, las risas volvieron, y por un momento, fue como si el tiempo hubiera retrocedido antes de que todo esto sucediera. En los días siguientes, me encontré reflexionando mucho sobre el perdón y la familia. Recordé las palabras de mi compañera Lucía: «A veces la familia puede ser difícil. Pero recuerda que también son los que están ahí cuando más los necesitas». Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Llamé a mis padres y los invité a cenar en casa. Cuando llegaron, pude ver la mezcla de esperanza y nerviosismo en sus rostros. La cena fue un poco tensa al principio, pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se fue relajando. Alejandro, ajeno a las complejidades de la situación, actuaba como un puente entre nosotros, su alegría e inocencia recordándonos lo que realmente importaba. Después de acostar a Alejandro, me senté con mis padres en el salón. Había llegado el momento de la conversación que habíamos estado posponiendo. «Mamá, papá», comencé, «lo que pasó fue muy doloroso para mí. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Vi cómo se tensaban, preparándose para lo peor. Pero», continué, «estas últimas semanas me han hecho darme cuenta de algo.
A pesar del dolor, a pesar de la confianza rota, sois mi familia. Y os quiero. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi madre. Mi padre tomó su mano, su propia emoción evidente en sus ojos. No será fácil, dije. La confianza tardará en reconstruirse completamente. Pero estoy dispuesto a intentarlo si vosotros también lo estáis. Oh, Carlos, sollozó mi madre, por supuesto que lo estamos. Haríamos cualquier cosa por ti, por Alejandro. Mi padre asintió, su voz ronca por la emoción. Hijo, no sabes lo mucho que significa esto para nosotros. Prometo que haremos todo lo posible para recuperar tu confianza. Esa noche, mientras mis padres se despedían, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No estaba todo arreglado, lo sabía. El camino hacia la reconciliación completa sería largo y, a veces, difícil. Pero habíamos dado el primer paso. En los meses siguientes, nuestra familia comenzó lentamente a sanar. Las cenas familiares se volvieron más frecuentes y menos tensas. Laura continuó con su terapia, y poco a poco, nuestra relación de hermanos comenzó a florecer de nuevo. Mis padres, fieles a su palabra, se esforzaron por respetar mis decisiones como padre y por reconstruir la confianza. Comenzamos a tener conversaciones honestas sobre nuestros sentimientos y preocupaciones, algo que quizás deberíamos haber hecho desde el principio. Un día, mientras paseaba por el Parque del Retiro con Alejandro, observando cómo jugaba con otros niños cerca del estanque, me di cuenta de cuánto habíamos avanzado. La herida que una vez pareció insuperable ahora era una cicatriz que nos recordaba la importancia de la honestidad y el amor incondicional en la familia. Esa noche, organicé una cena familiar en casa. Mientras veía a Alejandro reír con sus abuelos, a Laura ayudando en la cocina, me sentí abrumado por una ola de gratitud. Sí, nuestra familia había cometido errores, habíamos pasado por momentos difíciles, pero al final el amor y el perdón habían prevalecido. Levanté mi copa y propuse un brindis, por la familia, con todos sus defectos y virtudes. Por el perdón y el amor que nos mantiene unidos. Mientras todos chocaban sus copas, vi en sus ojos el mismo amor y gratitud que yo sentía. Habíamos pasado por una tormenta, pero habíamos salido más fuertes, más unidos. La lección que aprendimos fue valiosa. La familia no es perfecta, comete errores, a veces nos lastima. Pero con amor, honestidad y la voluntad de perdonar, podemos superar cualquier obstáculo. Mientras la noche avanzaba, llena de risas y conversaciones, supe que habíamos encontrado nuestro camino de vuelta. No al lugar donde estábamos antes, sino a un lugar nuevo, más fuerte y más sincero. Un lugar donde el perdón no era solo una palabra, sino una acción vivida día a día. Y mientras observaba a mi familia, reunida de nuevo, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo lleno de esperanza, de amor renovado y de la promesa de un futuro más brillante juntos.